Hola y bienvenidos a el video número 153. Vamos a seguir hablando sobre la Santa Cena y cómo la iglesia moderna está menospreciando las palabras del Señor. Ya tenemos como 3 semanas hablando del mismo tema porque es un tema muy importante. En el último video estábamos mirando los varios significados espirituales de la última Pascua y qué significa para nosotros. Miramos que comer carne y tomar sangre es una expresión idiomática del hebreo y significa participar en una matanza. Hablamos también del bautismo en sangre, el lavamiento en la sangre de Cristo de Apocalipsis 1, 5 al 6. También sobre el despojar del viejo hombre y el poner de la nueva ropa, el nuevo hombre que es Cristo en nosotros. Entonces hoy seguimos hablando sobre este tema y vamos a ver lo que significa para nosotros lo de la última Pascua, lo que nosotros llamamos la última cena del Señor. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos y hablar sobre un tema tan importante para nosotros aquí en el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, Padre, porque lo que Cristo logró en la cruz para su familia, para su esposa, sin esta obra, Padre, no sería posible para ninguna persona entrar en tu presencia. Entonces, obviamente, Padre, es algo muy importante y es algo que debemos apartar tiempo para estudiar y entender bien. Entonces ayúdanos por medio de tu Espíritu a aprender de las lecciones de esta parte del libro de Mateo y ver cómo se aplica a nuestras vidas hoy en día. Y sobre todo, al aprender estas cosas, darte gracias y toda la gloria y honra que tú mereces, Padre, por haber revelado a nosotros estas lecciones tan importantes para seguir adelante creciendo y madurando en este camino estrecho. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, para empezar, recordamos de Juan 6:38 que Cristo dijo que descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y también dijo en Juan 4:34 que su comida es hacer la voluntad del Padre. Y aprendemos de esto que la última Pascua significa obediencia. Y Cristo dijo, tomad, comed. Estas dos palabras son mandamientos. Y entonces el Señor está llamándonos a nosotros, a todos sus discípulos, a participar con Él en su muerte. Pablo habla de hecho en el libro de Romanos capítulo 6. Entonces vamos a Romanos capítulo 6 y vamos a ver en los versículos 3 al 5 y 16. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, obviamente, cuando Pablo habla del bautismo, que no tiene nada que ver con agua, yo sé que lo he repetido varias veces, pero es que hay gente que me escriben diciendo que estoy equivocado
en mis enseñanzas sobre el bautismo, que el bautismo sí tiene que ver con agua y es para la salvación. Simplemente no es así. Lo que Pablo, cuando habla del bautismo, está hablando de lo que hemos visto ya varias veces, que tiene que ver con la sangre de Cristo, una matanza aplicada a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, como ya hemos visto, que fuimos lavados en su sangre, habla de nueva vida, muchas otras cosas, pero no tiene nada que ver con el agua. Este fue un ritual del antiguo pacto que los judíos practicaron. Entonces ya miramos esto a profundo. Vamos a brincar al versículo 16 en el mismo capítulo. Pero aquí miramos que nosotros participamos con Él porque somos parte del mismo cuerpo. En 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y entonces aquí hablando sobre la obediencia, y cuando Cristo dijo, tomad, comed, son mandamientos. Son palabras en el imperativo y entonces hay que obedecer, tomad, comed. Obviamente no habla de una galleta y un jugo de la uva. Vamos a Mateo 12:5 porque Cristo habla mucho sobre la obediencia y las implicaciones de ser obedientes. Entonces Mateo 12:50. Aquí el Señor nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces notamos, si vamos a decir que somos hermanos de Cristo, entonces hay que obedecer y hacer la voluntad del Padre. Ahora vamos a Juan 15:14. Juan 15:14. Aquí Cristo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Otra vez, volviendo a Mateo 26, dice, tomad, comed. Y entonces, Él está mandándonos a participar junto con Él en su muerte y su resurrección, sus sufrimientos y las tribulaciones. Entonces, no podemos escapar estas cosas. De hecho, cuando hablamos de ágape, tenemos que entender que ágape no es amor incondicional. Vamos a 1 de Juan 5:3. 1 de Juan 5, el versículo 3. Y aquí Cristo nos dice, Juan nos dice lo que es ágape. Dice, este es el ágape de Dios, que guardemos, y esta palabra es tereo, quiere decir sin cambio, guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces ya miramos que si somos sus amigos y somos familia, vamos a obedecer sus mandamientos. Y su mandamiento es tomad y comed. Y entonces es un llamamiento que Él está llamándonos a participar junto con Él en su muerte. Entonces, la voluntad del Padre que podemos ver por estos versículos es que nosotros participamos en una muerte, una matanza, un bautismo por sangre, porque sus hermanos y sus amigos son obedientes a la voluntad del Padre y este es ágape. Entonces, cuando hablamos de amar a tu Dios con todo tu mente, fuerza y ser, habla en esencia de obedecer, no tener solamente un sentido. Si sentimos algo, obviamente,
pero mostramos nuestro amor por obedecer. Es lo que estamos mirando en estos versículos. Y la última Pascua entonces significa obediencia hasta la muerte. Cristo, cuando celebró la Pascua con sus discípulos, entendió que su hora había llegado. Y entonces, este es lo que es tomar de la copa y ser bautizado con el bautismo de Cristo. El Señor dijo en Mateo 26:27, bebed de ella todos. ¿Todos quién? Todos sus discípulos, todos los que le aman, todos que son leales a su Señor, todos los que han recibido la circuncisión del corazón. Y entonces este es algo que nosotros tenemos que vivir aquí en este mundo. De hecho, vamos a Mateo 10, 16 al 25. Mateo 10, del 16 al 25. Aquí hablando de las persecuciones. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas. Entonces no debemos ir ignorantes y solamente echarnos en el piso como un tapete. Pero a la misma vez, sencillos como palomas quiere decir que no actuamos como el mundo. Entonces, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Bueno, nosotros no sé si vamos a ir a unas sinagogas, pero nos van como dice aquí, azotar en las iglesias, y lo hacen cuando hablamos de predestinación y hablamos de bautismo en sangre, no en agua, y las otras cosas que predicamos. Dice en versículo 19, 18, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, otra vez, me causa pensar en Ezequiel 36, 22 y adelante, Jeremías 31, y entendemos que Dios va a circuncidar el corazón de los suyos y poner su espíritu en los suyos, no en nadie más, en los suyos. Entonces, dice en versículo 21, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y a los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Este es lo que Cristo nos enseña en la última Pascua. Tomad, comed. Este es la comida. Es vivir la voluntad del Padre, hacer su voluntad. Entonces, y cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel sin que haya venido el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, cuando Cristo dijo, otra vez repito, tomad, comed, esta es nuestra comida, hacer la voluntad de nuestro Padre. Y sabemos que Cristo fue a la cruz en obediencia y nos llamó a hacer lo mismo cuando dijo en Lucas 9:23 que debemos negarnos a nosotros mismos,
cargar nuestra cruz y seguirle todos los días. Muy bien, vamos a Juan 15, otra vez, y vamos a ver los versículos 20 y 21. 15, 20 y 21. Dice, acordaos de la palabra que yo os dije, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y entonces, cuando nosotros hablamos la verdad, si la gente guarda la verdad, entonces son parte, como dice aquí, y si no, entonces no son, no lo son. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y entonces, noten lo que Cristo dijo aquí. Si no aceptan las palabras de nuestro Señor, si no han guardar mis palabras. Terreo es guardar sin cambio. Entonces, no conocen al que me envió, no conocen a Dios. Entonces, los que rechazan sana doctrina pueden decir todo el día que fueron bautizados en agua, que aceptaron a Cristo, pero no son de Cristo. Entonces Cristo dijo en Mateo 7, muchos vendrán diciendo, Señor, Señor. Entonces, ¿quiénes son estos muchos? Los que creen que porque con su boca dijeron algo, pero sin hechos no probaron nada. Este es lo que Santiago nos enseña. Nuestras obras muestran que somos de Cristo. Y entonces, ¿cuáles obras? Tomad, comed estas obras de negarse a sí mismo, morir día tras día por llevar las palabras de Cristo, sufrir la persecución. Vamos a Juan 16, 2 y 3. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensara que rinde servicio a Dios. Y el versículo 3. Y esto os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Aún en la misma colonia donde nosotros vivíamos, hablan mucho sobre las cosas que he enseñado sobre los años y hay muchos rumores y muchas cosas que se dicen acerca de nosotros y la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que están rindiendo servicio a Dios. Y como Pablo dice aquí, porque no han conocido al Padre ni al Cristo. Entonces, cuando participamos en un martirio, lo de nosotros mismos, Lucas 9:23, otra vez, cuando hablamos la verdad, es decir, predestinación, Navidad es paganismo, el bautismo no tiene nada que ver con agua, el hombre natural no puede recibir a Cristo, Dios no ama a cada individuo, no existe una oración de fe para la salvación, etcétera, etcétera. Las cosas como en la serie que puse en este canal, Sí Jesús. Estas cosas nos van a perseguir, nos van a odiar, nos van a matar o literalmente o figurativamente. Y Cristo dijo, volvemos a Mateo 10, 34 al 39. Mateo 10, del 34 al 39. Aquí nos dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. Noten aquí, hablamos del hecho que Dios no ama a cada individuo. Noten lo que Cristo dice aquí. No penséis que he venido para meter paz en la tierra.
No he venido para meter paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá, mas el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, todo aquí es un mandamiento. El que ama al Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Ama al Padre con toda tu mente, fuerzas y corazón. Entonces, el que no toma su cruz, ¿cuál es el mandamiento? Toma tu cruz y sigue en pos de mí. ¿Cuál es el mandamiento? Sigue en pos de mí, que me siguen. Y entonces dice, si no hacemos estas cosas, no somos dignos de Él. Son palabras bien fuertes que muchos, o mejor dicho, muchas congregaciones, muchas denominaciones evitan estas palabras de Cristo, porque son palabras bien fuertes y llaman a nosotros a vivir separados del mundo a causa de la palabra de Cristo. De hecho, quiero brincar a Segunda de Juan y vamos a leer los versículos 6 y adelante, porque aquí otra vez Juan menciona lo que es el ágape. Dice, este es el ágape, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Qué es andar en él? Es andar en sus pasos, es hacer lo que Cristo hizo, es andar como Él anduvo cuando estaba aquí en el mundo, en completa obediencia al Padre. Y entonces dice, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Noten estos últimos 3 versículos. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Palabras bien fuertes, que si nosotros somos bien serios cuando decimos que amamos la palabra de Dios, hay que poner en práctica esto también. Todo es un mandamiento. Entonces, no persevera en la doctrina de Cristo, no tienes a Dios. Así dice la palabra de las Escrituras. Entonces, este martirio es de nosotros mismos. Cuando hablamos la verdad, nos van a perseguir y nos van a odiar. Vamos a Hechos 14, 22. Hechos 14, el versículo 22. Aquí Pablo hablando y nos dice aquí en el versículo 22, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Notan esto. Para entrar en el reino de Dios hay que pasar por muchas tribulaciones. Vamos a 1 de Corintios 10, 16 al 17. 1 de Corintios 10, 16 al 17. Aquí nos dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí tenemos la palabra koinonia, comunión. Koinonia habla del vínculo entre la esposa de Cristo y su esposo. Es un vínculo íntimo que no se debe compartir con nadie más. En las Escrituras, la esposa es propiedad del esposo, como nosotros, la iglesia, somos propiedad. La iglesia es propiedad de Cristo, nos compró. ¿Entienden esto? Y pertenecemos a nuestro esposo. Entonces, la esposa debe a su esposo completa lealtad y en todo, y la va a mostrar por sus obras, por su obediencia. Este es el llamamiento, que obedecemos como Cristo obedeció a su Padre, haciendo su voluntad. Este fue su comida. Es nuestra comida también. Seguir nuestro esposo donde quiera que vaya. Entonces, para terminar, vamos a Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos 17 al 26. Ustedes han escuchado estos versículos varias veces, pero ahora bajo la luz de la última Pascua, tomad, comed. Y el hecho de que estamos hablando sobre obediencia, vamos a escuchar de nuevo de Santiago. Dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Voy a poner un vínculo a mi blog donde hablo sobre estos versículos, porque Santiago no está enseñándonos que demonios, ángeles caídos existen. Bueno, no voy a hablar más sobre esto. Pero, ¿tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Y escuchan lo que Abraham hizo cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Quieren hablar sobre obediencia y fe? Abraham mostró su fe por obedecer a Dios. Y entonces, ¿no ves que la fe actuó con sus obras y que la fe perfeccionada, la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Recuerden, leemos en Juan capítulo 15, versículo 14, que los amigos de Cristo van a hacer su voluntad, van a hacer todos sus mandamientos. Entonces, versículo 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La verdad, quiero mostrarles un versículo más. Vamos al libro de Ezequiel y en Ezequiel 36 y vamos al versículos 22 y adelante. De hecho, vamos a ver el versículo 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Este y Santiago capítulo 2 van mano en mano. Y todo esto es lo que aprendemos de la última Pascua. ¿Pueden ver el vínculo entre estas tres cosas? Bueno, espero que sí. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.